El título de la enseñanza de hoy, gozo en vivir el Evangelio. Todos los títulos que he dado a las enseñanzas de Filipenses acerca del gozo, porque es la epístola del gozo cristiano. Nos está hablando las razones por las cuales Pablo, el apóstol, estaba gozoso, y él se lo transmitía a la iglesia en Filipos. Yo hago un pequeño recorderis para que usted nuevamente contextualice. Pablo está escribiendo esta carta preso en Roma, está preso por causa de Cristo en la ciudad de Roma. Allí llegó de una manera pues bastante accidentada, ¿no? Fue náufrago, llegó a la isla de Malta, después ahí saltó a Roma. Dios lo coloca en un lugar, en prisión, pero en un lugar especial que fue en el pretorio, que yo les he explicado a ustedes, que era el corazón del imperio, era el lugar donde el emperador residía y donde estaba lo que se llamaba la guardia pretoriana, que era la fuerza élite del imperio romano, la fuerza militar élite del imperio romano. Y él estaba allí escribiéndole a la iglesia de Filipos, que al parecer, estudiando este libro, es una de las iglesias más maduras que encontramos en el Nuevo Testamento, ¿sí? Hay iglesias como Corintios que fueron muy problemáticas, Gálatas que eran legalistas, pero Filipenses, Pablo demuestra, número uno, un gran afecto hacia ellos, y número dos, demuestra que verdaderamente ellos estaban unidos con él, tanto en sus prisiones, acompañándolo, bendiciéndole, enviándole ofrendas, como también estaban junto con él en ese empeño, en ese esfuerzo por predicar y compartir el Evangelio a todo el mundo. Así que ese es el contexto del cual tenemos que hablar en esta mañana, que usted nuevamente se ubique. Y hemos tenido varias enseñanzas sobre este capítulo 1 hasta ahora. Hemos hablado de que Pablo está gozoso. O sea, Pablo es un preso optimista. Es un tipo que está en una circunstancia bien difícil, pero él no le ve problema. Y no le ve problema por una razón. Para él, el vivir es Cristo, ¿sí? Y tú no vas a entender el gozo que hay en esta epístola si para ti el vivir no es Cristo. Porque aquí no está hablando de gozo en superación personal. Aquí no está hablando de gozo en muchos placeres. Aquí no está hablando de gozo en tener abundancia de riquezas. Aquí no está hablando nada de eso. No está hablando de que gozo porque todo Dios lo vuelve a nuestro favor. No. Aquí está hablando de gozo porque Cristo es nuestra vida. Porque Cristo es el centro de nuestra existencia. Y mira que cuando Cristo es el centro de tu existencia, pues no hay manera en que tú puedas estar triste, porque al fin y al cabo, pase lo que pase, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo Rey, y Él sigue siendo tu Salvador. Amén. Eso es lo que yo ruego a Dios que suceda en cada uno de nuestros corazones. En mi corazón, yo sé que Cristo es mi Señor, he creído en Él, he confiado en Él, pero también suceda en cada uno de nuestros corazones. Amén. Que Cristo sea el centro de nuestra vida para que tú vivas, ¿qué? Feliz, gozoso, y seas como Pablo, optimista, ¿ok? Bien, en algunas de las enseñanzas, algunos de los temas que hemos tratado, varios son, número uno, hablamos de que Pablo se goza a pesar de las adversidades. Esa fue una enseñanza. Él decía, estoy preso, pero no importa. ¿Por qué? Porque mi encarcelamiento ha servido para predicar el Evangelio a los que están alrededor mío. Decía que él estaba atado, encadenado literalmente a un soldado romano, y él les predicaba, les testificaba a sus soldados. Él invitaba a personas a donde él estaba preso y allí les estaba compartiendo el Evangelio y no paraba, ¿sí? Es decir, estaba preso, era difícil estar preso, pero él estaba contento por eso. Y también dice porque sus prisiones, o sea, su encarcelamiento ha servido para inspirar a los demás cristianos a ser mucho más fieles a Dios. Amén. No los asustó el que él estuviera preso, sino más bien los impulsó, los animó, les dio un buen ejemplo para que ellos siguieran perseverando en Cristo. Otra enseñanza que tuvimos es que veíamos que Pablo se gozaba a pesar de los adversarios. Hablamos de adversidades. Pablo estaba encarcelado, pero estaba gozoso. Hablamos también de adversarios. Y quiero que recuerden que los adversarios de los cuales Pablo se refiere acá, no eran gente externa a la iglesia, eran gente dentro de la iglesia. Eran personas que de hecho predicaban bien el Evangelio, pero que predicaban el Evangelio por una razón equivocada. Y era que ellos competían con Pablo. Ellos querían demostrar que sabían más o que eran superiores a él, ¿sí? Y Pablo no estaba en ese cuento. Pablo no estaba en una competencia. Y a pesar de que lo atacaban, y estando encarcelado, que era difícil, esta gente le añadía amargura porque lo atacaban con los hermanos de la iglesia en Roma. Él decía, pero bueno, yo sigo gozoso, porque a pesar de que me ataquen, todavía el Evangelio sigue siendo predicado. Así sea por la motivación que sea, pero sigue siendo
predicado y Cristo sigue siendo glorificado. Así que lo que yo noto ahí es que Pablo pues no se daba tanta importancia. Él decía, bueno, quisiera que me amaran, seguramente es lo que pensaría, pero no importa si me odian, con tal de que el evangelio siga siendo proclamado. Otra enseñanza que vimos es que Pablo estaba gozoso porque su liberación era segura. Y si uno hiciera un estudio superficial, o más bien leyera superficialmente, entendería que la liberación a la cual habla Pablo, que él estaba pidiendo oración, estaba confiado en la oración más bien de los hermanos y en la voluntad y la obra del Espíritu Santo y de Jesucristo como su Señor, terminaría y se redondearía en su liberación. No estaba hablando de salir de la cárcel en esencia, estaba hablando de que esa liberación era segura, porque para él la liberación no era simplemente dejar unas cadenas, la liberación era algo que era seguro para él y era ser victorioso en Jesucristo. O sea que Pablo decía, así muera en la cárcel, no importa, la liberación mía es segura, porque yo vivo para Cristo, ¿sí? Así que Pablo estaba gozoso, estaba alegre, no que no sufriera, no que no estuviera tal vez pasando por dificultades, estaba pasando por dificultades, pero él todavía estaba gozoso porque él miraba a quién, a Cristo y a la iglesia, a quienes amaba. Y hace 15 días hablamos acerca de el gozo que Pablo sentía, porque para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tuvimos una muy buena enseñanza acerca de por qué es bueno para un cristiano vivir y por qué es bueno para un cristiano morir también, ¿no? Porque la gente piensa que lo bueno es solamente vivir en esta vida. Lo que pasa es que los cristianos no tenemos solamente vida terrenal, sino tenemos vida eterna. Y hay grandes bendiciones en la eternidad para el cristiano. ¿Ok? Hasta ahí llegamos. Hoy quiero que hablemos acerca de lo que Pablo nos está diciendo en los versículos 27 y 28. Y es acerca de que hay gozo grande para el cristiano en vivir el evangelio. Y es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. No hay mayor alegría para un cristiano que saber que inmerecidamente ha sido perdonado y que es hijo de Dios. ¿Cuál es la mayor alegría suya? Tiene que ser esa, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que una persona que dura 50 años encadenada a un muro y algún día lo dejan salir de allí y lo liberan, creo que esa persona tiene que estar eternamente agradecida con quien lo liberó y tiene que saborear cada instante de su existencia fuera de esa prisión. Pero lo nuestro era peor, porque era una cárcel espiritual. La Biblia describe a los incrédulos, y todos ustedes y yo éramos incrédulos, y algunos desafortunadamente están aquí, aún son incrédulos. Nos describe como muertos espirituales. Gente que no tiene ningún tipo de relación con Dios. Creen en Dios, pero no tienen una relación con Dios, ¿sí? Y eso para nosotros los creyentes es pasado. Y nosotros tenemos que estar muy gozosos porque Dios nos ha perdonado y nos ha hecho sus hijos. Nadie en esta época se goza porque le llamen hijo de Dios, porque hay una mala enseñanza y una idea difundida errónea y mentirosa que dice que todos los hombres son hijos de Dios. Eso no lo dice la Biblia. Puede leer allí en Juan capítulo 1 versículo 12, creo que es. Allí va a decir que a los que creen es a quienes Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Todo el mundo es criatura de Dios, es creación de Dios, pero no son hijos. Porque ser criatura significa que Dios nos creó, pero cuando hablamos de ser familia de Dios, habla de una relación estrecha, ¿sí? Con Él. Y solo se puede ser familia de Dios y solamente se puede ser hijo de Dios cuando hemos creído algo que se llama el Evangelio. Amén. Y de eso quiero hablar en esta mañana. Miren, es muy importante que usted identifique qué es lo que alegra su vida, qué es lo que lo satisface, qué es lo que causa gozo en su vida y alegría, porque eso es lo que usted va a buscar siempre. ¿Sí me va a entender? Una persona que es desordenada en su sexualidad y busca el placer y la alegría en eso, va a vivir atado y esclavizado a cosas como la pornografía, cosas como el adulterio, la fornicación, porque eso es lo que le produce alegría, es lo que llena su vida. Cuando una persona está llena de vanidad, va a buscar todo aquello que satisfaga su vanidad y se va a hacer 10,000 cirugías y va a comprar cuanto producto haya y va a vivir en pro de eso, de que otros le digan que se ve bien, ¿sí? Pero una persona que tiene a Cristo realmente está satisfecho en Él.
y ama a Cristo. Su alegría es el Señor. Su alegría ni siquiera es un evento, un concierto, un tiempo fabuloso de música, de alabanza, o pertenecer a una gran organización. Nada tiene que ver eso el gozo de Cristo. Cuando Cristo es nuestro gozo, nosotros estamos satisfechos en Él, y Él es el que produce nuestra alegría. Y uno siempre buscará lo que le produce alegría. Y Cristo es nuestra alegría. Amén. Él es nuestra alegría. Uno tiene que valorar la gracia que ha recibido por medio del Evangelio. Hay que disfrutar el Evangelio y hay que darle la importancia de vida en nuestra existencia. Muchas personas dicen ser beneficiarias del Evangelio, pero realmente en su vida lo tienen como un accesorio. No es su centro. Hay gente que le dice a uno, sí, yo soy cristiano, pero no soy de iglesia. ¿Usted cree que eso es posible? Cuando tú eres cristiano, obedeces a Dios. La Biblia dice que si lo amas, ¿cómo sabemos que amamos a Dios? Porque obedecemos sus mandamientos. Y no hay otra manera de demostrar amor a Dios. Yo siento un impulso, siento una atracción hacia Dios. Eso no sucede. Es obediencia. Amén. Claro, por la obra del Espíritu Santo nos gozamos en obedecer a Dios, aunque tiene dificultad. Aunque cuesta, aunque tenemos que abnegarnos, ser abnegados para obedecer a Dios. Pero el amor a Dios se demuestra en nuestra obediencia a Él. Si tú tienes a Cristo, si tú has creído el Evangelio no es un accesorio en tu vida, el Evangelio es lo que tú eres. Tú vives el Evangelio porque has creído en el Salvador que proclama el Evangelio de Dios. Eres cristiano, eres hijo de Dios, y eso es desde el momento en que creíste hasta la eternidad. Eso es lo que tú eres. Nos hablan tanto hoy de la identidad. ¿Cuál es su identidad? Yo necesito buscar mi identidad. Mi identidad se llama Jesucristo. Y yo quiero ser como Él. Y yo quiero hacer las cosas que Él hizo. Y yo quiero obedecer a Él. Y quiero hallarme muy satisfecho en Jesús. Claro, muchos dicen ser cristianos, pero ¿cómo pueden alegrarse en Él si ni siquiera nunca han leído un evangelio? Nunca han investigado, han estudiado qué es lo que Jesús enseñó. Y qué es lo que dice. Y qué es lo que promete. Y quién es Él verdaderamente. Les decía alguna vez a los hermanos de la iglesia que en el pasado, en otro lugar donde estuve, hice un pequeño cuestionario aún con gente que supuestamente era salmista, porque ahora llaman así a los músicos y me parece que es un desacierto terrible. No, salmistas son los que están acá, los que escribieron los salmos. Y le preguntaba a todos ellos, gente que lideraba en la iglesia, quién era Jesús, y no me sabían responder. Me decían cosas que habían escuchado, pero no tenían realmente una doctrina acerca de Cristo. Y yo me preguntaba, ¿cómo puedes pararte tú a cantarle a Cristo, al Cristo que no conoces? Es falso. Es como si tú estuvieras, los grandes compositores, la música popular, habla mucho de la mujer, ¿no? Y de la enamorada. Y describen sus cabellos y su gran corazón. Yo no sé qué es lo que describen, ¿sí? Y hablan de ella, ¿no? Pero imagínense a alguien cantándole a alguien que no conoce. Tú tienes esos ojos verdes y tienes los ojos negros, ¿sí? Eso es lo que muchos hacen hoy en día. Dicen ser cristianos, dicen que Cristo es su deleite, pero no deja de ser una frase que han escuchado y que repiten como unos loros porque ellos no conocen a Jesús. Hermano, tú tienes que conocer a Jesús para que sea tu gozo, porque Cristo es el Evangelio y el Evangelio es el medio por el cual Dios nos salva. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Es el primer punto que quiero tratar hoy. Para vivir el Evangelio usted necesita saber qué es el Evangelio, ¿no? Y creer, rindiendo su vida a la verdad proclamada en el Evangelio. Aclaro, hay muchos evangelios entre comillas hoy en día. Eso lo hemos hablado muchas veces. Qué triste es que la gente le dicen, allí está Cristo, ese es el Evangelio. Y la gente a veces incautamente, tal vez tienen un deseo de buscar a Dios sinceramente, pero corren allí y allí les engañan. Le dicen, allí está Cristo y Cristo no está allí. Ese Evangelio falso. Hay muchas versiones de ese Evangelio falso. Uno de ellos es el famoso Evangelio de la prosperidad. Cristo quiere que seas rico, Cristo quiere que seas feliz. Ese no es el Evangelio. Otro Evangelio es el Evangelio de la autoestima, donde usted le hacen sanidades interiores, rezan, y yo de aquí hay que sanar. Le dicen sus emociones, cure sus emociones. No, Dios no quiere curar sus emociones, Dios quiere darle una nueva vida. Dios quiere darle un nuevo corazón, amén. Y eso es lo que Él hace.
Entonces ese evangelio de la autoestima es un evangelio centrado ¿en quién? En las mismas personas. Usted, pobrecito, es que usted es víctima, es que a usted le hicieron, es que ella esculque su abuelito, ¿qué fue lo que hizo? Todo eso es basura, no está en la palabra de Dios. Otros evangelios como el evangelio del reino, el evangelio que yo llamo de Pinky Cerebro. Trataremos de conquistar el mundo. ¿Qué haremos mañana? Conquistaremos el mundo. Y la Biblia dice, nosotros no vamos a conquistar nada. Vamos a predicar el evangelio y los que crean serán salvados. Y los que no crean, dice Marcos 10:15, que ¿qué? Que ya son condenados. Amén. Hermanos, el evangelio, el mundo no va a ser para Cristo ahora en esta era. El evangelio será para Cristo en el siglo venidero, cuando Él regrese. Amén. Claro, ahora, aclaro, Él es soberano sobre todas las cosas. Y en ese mismo momento está reinando. Y a Cristo nada se le ha salido de las manos. Lo que pasa es que se tiene que cumplir este tiempo, donde la gente vive para pecar, ¿sí? Para que Él venga y traiga un juicio justo sobre las personas. Hay otros evangelios, ¿no? El evangelio de la tolerancia al pecado. Tanto hablan y Dios no juzga, Dios ama. Pero eso es una visión parcializada de Dios, porque Dios es amor, pero no es solo amor. Dios también es justicia, Dios es santidad, Dios es juicio. Por eso tú tienes que estudiar, si quieres conocer a Dios, los atributos de Dios. Si no has conocido los atributos de Dios, no conoces a Dios. ¿Qué significa que Dios es santo? ¿Qué significa que Dios es justo? ¿Qué significa que Dios es amor? ¿Qué significa que todo? Y todo es una perfecta armonía. El Dios que hasta ahora están alabando en muchas iglesias no es el Dios de la Biblia. Así que alguien llegara a usted y le dijera, ¿cómo amamos al pastor Naín? Ese hombre delgado, rubio, de ojos azules, que tiene una esposa morena. Sí, bueno, ella no es morena. Que es un hombre adinerado. Y usted diría, no, ese no es el Naín que yo conozco. Usted me está hablando de otro Naín. No, Naín Arias, cédula de ciudadanía 79900. Y usted dice, no, qué pena, no es así. Hoy mucha gente está alabando a un Dios que no conoce y a un Dios que alguien les dijo que era de esa manera, pero no es el Dios. El gran pecado de los evangélicos hoy en día es que no leen la Biblia, ni la estudian. Comen entero. ¿Se acuerda lo que dice la palabra que decía que los de Berea eran qué? Eran más ilustres, más nobles. Porque ellos investigaban si lo que les habían dicho era así. Mucha gente llega a mí, mire, Dios me pone gente en el camino. Esta semana me encontré con una muchacha que hace 15 años no veía. También pude ahí hablarle un poquito. Espero que pueda encontrarme con ella esta semana y compartir el evangelio. Pero mucha gente se ha decepcionado porque han empezado a darse cuenta de estas cosas. La decepción no es suficiente. Hay mucha gente que dice, allá hay un error, pero no buscan la verdad. De nada le sirve eso. Usted tiene que conocer el error, pero tiene que correr a la verdad de Jesucristo y rendirse a Él como Señor y como Salvador. Amén. ¿Qué es el Evangelio entonces? El Evangelio es la buena noticia por medio de la cual sabemos qué ha hecho Dios para salvar a los hombres. El Evangelio es una noticia. Traduce eso, la palabra Evangelio es buenas noticias. Pero resulta que usualmente para que la gente reciba las buenas noticias hay que presentarle primero las malas noticias. Porque me digo que usted le dice a alguien, Dios lo ama, y la gente dice, sí, eso yo ya lo sé. No es que en la televisión me lo dicen, en la radio me lo dicen, pero le están mintiendo. Dios ama a sus hijos, pero la Biblia dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Lo dice Romanos. Dios no solo está airado con el pecado, Dios está airado con el pecador, dice la palabra de Dios. Porque tú no puedes separar al pecado del pecador. Tú no puedes decir que vas a condenar a la violación y no condenas al violador. ¿Es posible eso? Sería injusto. Dios no es injusto. Los hombres son injustos. Tú no puedes justificar a alguien que toma el cuerpo de otra persona para usarlo en contra de su voluntad. Se llama violación, terrible. Y puede decir, no, es que odiamos la justicia, castiga la violación, pero no castiga el violador. ¿Tiene sentido? No. Asimismo Dios odia también. Entiéndame
Que Dios tiene que odiar también no solo el pecado, sino el pecador, que practica el pecado. Pero hay un camino para que Dios ame al pecador, y ese camino se llama Jesucristo, y el mensaje que proclama la verdad de Jesucristo se llama el Evangelio, y no hay otro mensaje que proclame la salvación verdadera. Miren que el Evangelio no habla acerca de lo que el hombre puede hacer para salvarse, no. El Evangelio habla acerca de lo que Dios hizo de principio a fin para salvar a los pecadores que confíen en Jesucristo como su Salvador. Ese es el Evangelio. No es lo que usted puede hacer, porque también tenemos problemas. Mire, yo me cuido mucho de eso, pero creo que a veces uno cae en eso. Empezamos a meterle obras, empezamos a meterle exigencias, y la gente empieza a pensar equivocadamente que esto se trata de cumplir reglas. No. Obedecer a Dios es la consecuencia de creer el Evangelio, no es lo que hace que creamos en el Evangelio. ¿Qué tienes que hacer hoy para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y arrepiéntete de tus pecados, y Él te va a salvar y Él te va a transformar. ¿Amén o no? Amén. ¿Cuántos ha pasado eso? Amén. Qué bueno el Señor, amén. Busquen 1 Timoteo 1:15, con eso me dan tiempo de tomarme un sorbito de agua acá. 1 Timoteo 1:15. de 1 Timoteo. Por favor, este pasaje es maravilloso, maravilloso. Léanlo voz fuerte como merece ser leído. 1, 2, 3. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mira qué interesante lo que decía Pablo. A salvar a los pecadores, usted, no, él decía, yo soy el primero de todos los pecadores. ¿Y saben que el lenguaje que usa ahí no es modestia? Pablo, ¿cómo vas a decir que tú eres un pecador si es que no hay otro tipo que haga las cosas que tú hiciste? Pero él decía, yo soy el primer pecador. No que él viviera en pecado, sino que él reconocía su indignidad. Y todos nosotros tenemos que reconocer eso. Yo me paro acá con temor y temblor, porque es que yo sé que, mire, yo me levanto, esta mañana me levanté y lloraba al Señor y le decía, Señor, es que yo no sé por qué estoy predicando. No porque no lo quiera hacer, yo amo esto, sino que yo sé que no soy lo que Dios, todo lo que yo debería hacer. Pero entonces ahí es cuando yo tengo que confiar en la gracia y no en mí. Saber que Dios usa a quien no merece ser usado. Dios no busca a la gente excelente, Él hace excelentes a aquellos que salvan. Pero la excelencia de Dios no es una excelencia humana, la excelencia se llama humillación. Porque recuérdate que el principio base para vivir el Evangelio es que tú mengues y que Él crezca en tu vida. No es que tú te desarrolles, es que tú seas menos y Cristo sea. Cuando yo veo un hombre de Dios, de esos que admiro, que no son muchos, pero he conocido unos cuantos, Dios me ha dado el privilegio de conocer hombres de Dios. He notado algo, digo, este hombre está muerto, es la manera en que yo digo. Y mucha gente se confundiría, ¿cómo así que muerto? ¿Está vivo? ¿Tiene poder? No, está muerto. Porque yo noto que Cristo vive en él. Yo noto que él no se importa a sí mismo. Miren lo que estamos viendo en Filipenses. Pablo está diciendo, yo estoy en la mala, pero Cristo está siendo glorificado. Así que gocémonos. Amén. Yo estoy preso, estoy encadenado a un soldado. Gente me ataca, gente de la misma iglesia a la cual yo le he servido. Me ataca, pero ¿saben qué? Me gozo, porque Cristo sigue siendo predicado. Hermanos, que Dios nos conceda llegar a ese punto. Vamos a estar felices, hermanos. Nadie le puede robar a uno eso. Te pueden robar la plata. La juventud, la vejez no la roba, porque nacemos para morir. Es triste. Desde que nacemos empezamos a envejecer. Es parte de la existencia. Pero bueno, hay vida eterna para los que confían en Jesús. Hermanos amados, cuando el Evangelio es creído por medio de la obra de gracia del Espíritu Santo, actúa poderosamente en la vida de aquel que cree. Pero ¿cuál es ese poder?
El poder del Evangelio es dado ¿para qué? Número 1, para salvar, para perdonar y para transformar. Y la gente anda predicando, ¿eres salvo? No eres salvo, y la gente no sabe que es salva. Una vez también le pregunté a un predicador, una persona que predicaba, que era cercana a mí, le dije, ¿somos salvos de qué? Y me dijo, somos salvos del infierno. Y le dije, no, estás equivocado, no somos salvos del infierno. Ser salvado del infierno es consecuencia de lo que Dios verdaderamente nos salva. ¿Sabe qué Dios nos salva? Dios nos salva del pecado, y Dios nos salva de nosotros mismos. Dios nos salva. ¿Qué es lo que es la salvación? Que el pecado ha sido pagado en la cruz, por lo tanto el pecado ya no tiene poder sobre nuestras vidas, es decir, ya no tiene poder de condenarnos, porque la deuda fue saldada. ¿Por quién? Por Cristo en la cruz. Y tampoco tiene poder de dominarnos, porque ahora somos nuevas criaturas. Claro, somos salvos del infierno en el sentido de que esa es una consecuencia, pero no es lo que verdaderamente somos. La gente quisiera ser salvada del infierno, ¿no se han dado cuenta? Sin ser salvados de ellos mismos. ¿Se han dado cuenta? Yo quiero ir al cielo, pero usted quiere morir a sí mismo. No, es que yo tengo mis gustos, yo tengo cosas chéveres. No, tú no tienes nada para Dios. Nada de lo que tienes le sirve a Dios. Tienes que morir, amén. Él lo va a hacer porque nadie quiere morir por sí mismo. Es Dios quien por el Espíritu Santo tiene que hacernos morir. Entonces, amados hermanos, yo creo que vayamos a Isaías 61. Hermanitos, del 1 al 3, por favor, léanlo en voz alta, un pasaje maravilloso también. ¿Se acuerdan que este pasaje lo usó Jesús para describirse a sí mismo? Ojo, porque hay gente que se atribuye esto, ¿no? Dice, es que, no, esto es Jesús. Él mismo dijo, esta palabra se ha cumplido hoy cuando él fue a la sinagoga y leyó este pasaje de Isaías. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué hace el Evangelio? Esto, libertad a los cautivos, ¿sí? Buenas nuevas a los abatidos. ¿Pero cuáles son esos abatidos? Los abatidos no son la gente que está en la olla y sufre. No, los abatidos son aquellos que están abatidos por causa de reconocer su propia maldad y su propio pecado. A ellos es a quien Dios salva, amados hermanos. ¿Cómo es el Evangelio? Voy a darle algunas características rápidamente para que usted pueda reconocer cuál es el Evangelio y también pueda diferenciar de falsos evangelios. Lo primero que quiero recordarles es que el Evangelio es poderoso. Su poder es ilimitado para salvar y transformar a los peores pecadores. Un mensaje del Evangelio que dice que Dios solo puede salvar a aquellos que se esfuerzan para ser salvados. Eso es un mensaje satánico, diabólico, y nada tiene que ver con el Evangelio de Dios. ¿Sí me va a entender, hermanos? Aquel que te dice, tú puedes ser salvado, pero métete en la visión. Eso es basura. Tú puedes ser salvado, pero rezan en las almas benditas. Eso es basura. No, pero tú tienes que estar aquí de la mano con el apóstol. Eso es basura. El Evangelio por sí solo es poderoso para salvar al peor de los pecadores. ¿Saben cuál era el peor de los pecadores? Diga yo. Y yo lo digo también. Si usted no reconoce que es el peor de los pecadores, usted va a ir al infierno. Así de sencillo. Romanos 1:16, por favor, rápidamente. Romanos 1:16, por favor, léanlo.
¿Se acuerdan que la palabra allí de poder cuál es? Dunamis, dinamita. Dios puede salvar al que sea. ¿Se acuerdan que les contaba el testimonio del pastor Zacarías, que él decía que el poder del evangelio es el poder de que aunque usted no quiera que la gente se salve, usted les comparte y la gente se salva, porque es el poder del evangelio. Hoy se confía más en el poder del que predica que el poder del ¿qué? Del evangelio, ¿no? Se dice, no, es que el que predica tiene que ser un aventajado, una persona supremamente atrayente, carismática. No tiene nada que ver. De hecho, esas personas por lo regular terminan opacando el mensaje del evangelio. Es el evangelio en sí mismo que es poderoso. Así que el que le añade algo a la salvación extra del evangelio, esa persona es un hereje, lo llama la Biblia. Alguien que está yendo en contra de la sana doctrina. Amén. El énfasis del evangelio. ¿Cuál es el énfasis del evangelio verdadero? Es la gracia de Dios y no el esfuerzo humano. No hay ninguna virtud en el hombre, y hay toda virtud ¿en quién? En Cristo. No hay ninguna virtud en el hombre y toda virtud en Cristo. Efesios 2, 8, 9, por favor. Búsquelo, hermano, y léalo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Tres cosas hay claras. La salvación es por medio de ¿qué? De la fe. La salvación no es por fe, es por medio de la fe, porque la salvación es por gracia. ¿Qué quiere decir? Que Dios salva al que no lo merece, ni al que Dios salva a gente que no quería ser salvada. Eso éramos usted y yo. Pero es que yo estaba buscando a Dios. Bueno, es que usted estaba buscando a Dios porque Dios lo estaba llamando, porque Dios puso ese deseo en su corazón. Usted podía pasar su vida entera siendo feliz en el pecado. Por eso cada vez que a alguien Dios le toque el corazón y empieza a interesarse por escuchar la verdad, no puede echar para atrás, porque estaría rechazando ¿a quién? Al llamado del Espíritu Santo en su vida. Eso es resistir al Espíritu Santo. Pero algo muy interesante acá. También nos dice que no es de nosotros. Que no es de la salvación es de nosotros, no. Nadie puede decirle a otro, usted es salvo, ¿no? Miren lo que hace la religión tradicional. Dicen que el niño cuando es bautizado ya entra en estado de gracia, entonces quiere decir que si se muere va a ir al cielo. Pero ellos, ¿quiénes son para sentenciar eso? ¿Sí me va a entender? ¿Quiénes son? La seguridad de un cristiano no está en que su pastor le diga que es salvo. La seguridad de un cristiano está en que verdaderamente cree el evangelio. Hay pastores que a esta hora le están diciendo a la gente, ustedes todos son salvos, multitudes, y la mitad o más de la mitad se van a ir al infierno, porque no son verdaderos creyentes. Y él les está garantizando, y esa gente ahorita sale al mediodía y se viene a comer un pollito y van a sentirse contentos y decir, vamos para el cielo, qué bueno. Sigo siendo egoísta, sigo pensando en mí mismo, sigo viviendo en pecado, sigo haciendo las cosas que me parecen, pero bendito sea Dios que mi pastor me dijo que voy a ir al cielo. Y el primero que va a ir al infierno es ese pastor. ¿Sí me va a entender? ¿Qué es lo que nos garantiza la salvación? Creer lo que está escrito. Dice, por eso dice que es por fe. ¿Fe en qué? Fe en el evangelio, fe en las escrituras, fe en el Cristo revelado en la palabra, no en otra cosa. Y esa es su seguridad. Y otra cosa que nos dice allí en Efesios 2, pues es don de Dios. ¿Qué quiere decir? Que es un regalo. Dios salva. La gente dice, como nos pasa a todos, pero Señor, ¿por qué yo? Bueno, no hay explicación, simplemente Él quiso salvarnos. Y nos dio fe en Jesucristo. Y nos dio un nuevo corazón. Pero ¿por qué yo y el vecino no? No hay respuesta. Dios soberanamente nos ha dado ese corazón. Es cierto, el evangelio está abierto a todo el mundo debe predicarse el evangelio, eso es cierto. Pero han de ser salvos aquellos que reciben ese don de Dios. Así que nadie puede vender el evangelio. No por dinero, eso es una cosa grotesca. Quien dice que hay que pagar algo o dar algo para que... No, eso no tiene pie ni cabeza. Pero a veces se vende el evangelio de otras formas, sometiendo a la gente a duras reglas, a duros legalismos.
asegurándole que si no cumple esas metas o esas exigencias de su iglesia, no va a poder acceder a la bendición de Dios y al cielo. Hermano, eso es mentira. Y es algo que Dios aborrece. Porque la salvación es un don de Dios. ¿Y por qué es un don? ¿Y por qué es por fe? ¿Y por qué no es de nosotros, sino de Dios? Y nos lo dice el 9. No por obras, o sea, nada que usted haga va a ganar la salvación. Nada. Es que yo soy una buena madre. Tranquila, eso es lo que se espera. Yo no le voy a aplaudir porque usted sea un buen padre o una buena madre, porque eso es lo normal. ¿Sí me van a entender? O sea, entiéndame, ¿sí me entienden? O sea, pero hay malas madres, pues es que a esas sí habría que juzgar. Porque es que es antinatural ser un mal padre o ser una mala madre. ¿Sí me van a entender? Yo no le puedo... pero es que yo no ando en fornicación. Bueno, yo no lo voy a aplaudir, eso es lo normal. Usted no tiene que andar en fornicación, Dios no nos creó para la... Eso dice la Biblia, ¿no? Que el cuerpo no fue creado para la fornicación, sino ¿para quién? Para el Señor. ¿Se acuerda que lo leímos en 1 Corintios hace poco? Yo no lo voy a aplaudir, eso es normal. Si no lo hace, está en rebeldía contra Dios. Pero es que yo no robo. No lo puedo aplaudir porque usted no sea un ladrón. Porque usted no debe robar. ¿Sí me va a entender? Así que pero voy a la iglesia, yo tampoco lo voy a aplaudir porque voy a la iglesia. Se supone que eso es lo normal, que los creyentes se congregan con otros creyentes y adoran juntos a Dios y están bajo la cobertura de un grupo pastoral de ancianos. Así que no hay nada que usted pueda hacer para salvarse. La salvación es un don. ¿Y por qué Dios lo hace de esa manera? Para que la gloria sea solo de ¿quién? De Él. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí ve que los religiosos se glorían? Qué gran peligro hay en las iglesias. Venimos de una religión tradicional que tiene jerarquías. Y allá está el divino cardenal, el divino monseñor y el divino papa. Que hay que besarle la mano porque son el representantes de Dios. Y eso es basura. No hay superioridad en ningún ser humano porque todos son pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos. Todos. Piense en la persona más virtuosa que usted haya conocido en su vida, la persona más buena gente que usted haya conocido, la persona más recta en su vida. Esa persona sigue siendo pecadora ante los ojos de Dios. Qué triste que aún en las iglesias evangélicas hoy en día hay jerarquías. Y eso es gloria. Es que yo soy más santo que usted. Es que a mí Dios me ha dado un don y por eso Dios me llamó a conquistar las naciones. Eso es mentira. No existe tal cosa. Es que yo soy pastor y entonces por lo tanto yo puedo pasar por encima de usted. Eso no existe. Porque entonces están dándose la gloria que solo le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque es por Él que todos hemos sido salvados. Es solo por Él. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. No hay superioridad en el Evangelio. Hay servicio en el Evangelio. Hay autoridades en el Evangelio, eso es cierto. Lo dice Efesios capítulo 4. Pero entiéndame, quien empieza a gloriarse, hay gente que admira, esta hermana en la iglesia, hay que estar con ella porque esta hermana es de oración. Y yo digo, y es que los demás no tienen que ser... ¿Cómo así que eso es especial? ¿Cómo así que eso es especial? ¿Cómo así? No entiendo. Todos los creyentes debemos orar. ¿Y por qué una señora, a veces hay gente que dicen que es más de oración, realmente no es de oración, sino son más místicos? O sea, una señora allá en otro lado, en algún momento, no, esta señora es muy espiritual, era una señora corrida, no sabía nada de la Biblia. Pero nos fascinan esas cosas porque nos gusta buscar siempre gente. Mire, es muy bueno que haya gente a la cual admirar, eso es cierto, y está bien, pero siempre queremos puntos de referencia para desviar nuestra mirada ¿de quién? De Cristo. Es más fácil seguir a un pastor que seguir a Cristo. Al pastor lo estamos viendo, pero se nos olvida que el pastor es un ser humano. Y que si la gente lo empieza a admirar mucho, Dios va a permitir hasta que caiga en pecado. Para que la gente se baje de ese bus y empiece a mirar ¿a quién? A Cristo. Hermanos amados, el énfasis del Evangelio. Y les tengo noticias, me voy a quedar con la mitad del bosquedo y voy a tener que dar a la otra semana. Y eso que reduje harto. Y solamente estamos hablando de 2 versículos. Pero bueno, no importa. El centro del Evangelio, ¿quién es? Cristo. Porque exalta su persona y su obra de principio a fin.
La misma salvación de los pecadores es para gloria de ¿quién? ¿Es cierto que Dios salva a los hombres por amor a ellos? Sí, es cierto, pero no es todo lo cierto, ni es la razón principal por la cual Dios salva a los pecadores. Dios salva a los pecadores por amor a sí mismo, para su propia gloria. Se están dando cuenta que lo que Dios está haciendo al salvar a un pecador es demostrar que ni el pecado, la fuerza más corrosiva del universo, puede separarlo a Él de sus escogidos. Por eso envió a su Santo Hijo, para pagar un precio extremo y Él demostrar que Él, para Él, no hay nada imposible, ni siquiera salvar al peor de los pecadores. Por eso el centro del verdadero evangelio se llama Jesucristo, de principio a fin. Y un evangelio que no exalta a Cristo debidamente no es el evangelio verdadero. Nosotros no estamos aquí hablándole a ustedes de temas que lo melocotonen, lo seduzcan, lo atraigan, porque mire el gran problema ¿cuál es el evangelio de hoy en día? Llámese prosperidad, autoestima, del superamor. El evangelio de hoy en día, todo eso se encierra en un conjunto. Se llama humanismo. El hombre es el centro de todas las cosas. Aún Dios lo salvó porque Dios no podía resistir vivir una eternidad sin ese ser tan maravilloso que era el ser humano. Eso es lo que enseñan. Eso lo enseñé yo y tuve que arrepentirme. Casi que suba a Monserrate de rodillas por haber hecho eso. No, la sangre de Cristo es suficiente. Pero tiene que arrepentirse uno de corazón. Yo lo enseñé. Pero gracias a Dios que Él me libró de eso. ¿Por qué? Porque siempre estamos centrados. Dios quiere que tú seas feliz. Dios quiere que tú seas así. Dios quiere. Todo es un entorno. ¿Y saben qué es lo que estamos predicando? Estamos predicándolo, usando la Biblia para decirle a la gente cómo ellos pueden usar a Dios para cumplir sus... Pero cuando te predican el evangelio, está diciendo, mire, Cristo es el centro. Yo estoy seguro que muchos predican Filipenses, el evangelio del gozo, y están centrándolo en los hombres. Pero cuando tú predicas, se han dado cuenta de toda la enseñanza de Filipenses, y no hemos salido ni del capítulo 1. ¿Y qué está diciendo Pablo? Mire, estoy mal, he pasado por circunstancias difíciles, han venido adversidades, pero ¿saben qué? Mi gozo se llama Jesucristo. Él es el que importa. Al final, si yo muero, pues eso no es tanta pérdida. ¿Saben qué? Para mí, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Cristo, Cristo, Cristo. Y ese es el verdadero. Ahora, algunos dirán, bueno, ¿y yo qué? Pues es que usted va a ser la persona más feliz cuando usted tenga a Cristo realmente como el centro. De hecho, la Biblia dice que uno de los frutos del Espíritu, ¿cuál es? El gozo. Usted va a ir contento porque Él es Rey. Porque Él es ¿qué? Señor. Puede que usted nadie lo conozca, pero si Cristo es conocido, usted se siente feliz, ¿sí o no? Puede que nadie sepa quién es usted. Uno como muchos de los que se llaman hoy siervos de Dios que buscan reconocimiento. A mí me decían que una de las metas de alguna iglesia era ser una iglesia influyente. Yo decía, pero ¿qué estaban diciendo? Que querían ser famosos. Eso es, en otras palabras. Influyentes que todo el mundo los conozca y diga, uy, esa iglesia es una iglesia de bendición, allí sí está el poder del Espíritu Santo y todo eso es basura. Oye, mire esa iglesia a ver si el Espíritu Santo está allá. Ay, la gente se desmaya, la gente se cae, la gente blanquea los ojos. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Ay, pero es que sucede, hermano, suceden muchas cosas en el mundo y eso no significa que sea Dios el que las está haciendo. Péguese a las Escrituras. Por eso esta iglesia se llama bíblica, porque el centro es Cristo y Cristo está revelado ¿dónde? Y únicamente ¿dónde está revelado? En las Escrituras, solo en la palabra de Dios. Gálatas 2:20, por favor. ¿Lo tienen, amados hermanos? Por favor, léanlo en voz fuerte. Mire todo lo que dice este versículo. ¿Él está hablando de él? No, él está diciendo, ya no vivo yo.
Es Cristo quien vive en mí. Pero la gente lo toma como algo místico, supersticioso. Sí, yo sigo siendo el mismo, pero Cristo vive en mí. Por favor, ¿cómo es que Cristo, el creador del universo, vive en ti y tú sigues siendo el mismo? No te lo puedo creer. ¿Sí me va a entender? Ahora, escúchame. Y habla de qué ser crucificado. Entonces nos parábamos un día y predicábamos, bueno hermanos, todos vamos a morir. Todo lo que le gusta va a morir en su vida. Todo lo que usted anhelaba va a morir en su vida. Va a morir usted a su sueño. Y todo el mundo va a decir, no, esto es el diablo. Y era lo que decía Pablo. Decía, ya estoy, yo digo, ¿qué? Crucificado. ¿Usted cree que Pablo era un fracasado? Vamos a ir más adelante en Filipenses capítulo 3. Y usted va a ver toda la hoja de vida de Pablo. Eso no la tiene ni el gerente de Bavaria. O no sé por qué dije Bavaria. Ni el gerente de la mejor empresa de Colombia, que no es Bavaria, estoy seguro de eso. ¿Sí? Esa es la peor tal vez. Pero la hoja de vida la presenta. Mire, cuando él dice, en cuanto a la ley yo era irreprochable, él no estaba mintiendo. ¿Se imagina lo que él estaba diciendo? Ese hombre absolutamente correcto y moralista. Ese tipo no había nada que reclamarle, y sin embargo él decía, todo eso para mí es estiércol. Porque prefiero vivir y conocer a Cristo que apegarme a esas cosas. Pablo tenía futuro. Era un muchacho que prometía. Y dice, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Qué significa? Medite esta semana. ¿Qué significa ya no vivo yo? Sino que Cristo vive en mí. Es que esto pasó a ser. Esto eres tú. Quien mira la palabra como un libro, un manual, quien mira la palabra como un libro de consejos, esa persona no tiene a Cristo. El que tiene a Cristo tiene esto acá. Está diciendo. Y está siendo confrontado. Claro, todos somos débiles, todos pecamos, todos estamos en una lucha, todos ustedes y yo. Claro que sí, y va a seguir esa lucha mientras vivamos en esta tierra. Pero está ahí el hecho de que queremos que Cristo, y Cristo vive, no es simplemente un querer, es que Cristo vive en nosotros. Y dice, lo que ahora vivo en la carne, ¿qué está diciendo? Que lo que ahora vive en esta vida ya no es para Él, sino que lo está viviendo para ¿quién? En la fe de Cristo nuestro Señor. ¿Y por qué? Porque Él lo amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Hermanos, el énfasis del Evangelio es Cristo, y el centro del Evangelio es Cristo, y el énfasis del Evangelio es la gracia de Dios. Y hay una cosa para terminar en el día de hoy. Quien cree el Evangelio tiene la comisión de compartirlo con otros. Una noticia que no es publicada es un secreto. Y el Evangelio no es un secreto. Es una noticia que necesita ser ¿qué? Publicada. Marcos 16, 15 al 16, con ese terminamos. Marcos 16, 15 al 16. ¿Lo tienen, hermanos? Bien, vamos a leerlo, por favor. ¿Qué nos comisionó el Señor? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Predicar el Evangelio es proclamar este mensaje de Cristo. Predicar el Evangelio no es convencer a las personas, o sea, no es hacer adeptos. A veces la gente le podría decir a uno, pastor, pero mire, llevamos 3 años y todo ese ranchito ahí no se nos llena. Okay, no hay que para qué quieren que esté más lleno, porque eso es un calor muy bravo. Pero y eso, y no estamos conquistando las naciones. Yo le digo, hermano, el Evangelio es poderoso. ¿Usted cree eso o no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Proclamarlo, que Dios se encargará de salvar al que tiene que salvar. No soy yo, es que yo no puedo, el Evangelio no es una oferta, es una noticia, ¿sí me entiende? Y quien predica el Evangelio no es un vendedor, es un mensajero. ¿Sí notas? ¿Qué se le exige al vendedor? Que venda su producto. Así que tiene que valerse de lo que sea, ¿para qué? A ver, hasta decir mentiras. Al mensajero, ¿qué se le exige? Una sola cosa, que sea fiel al mensaje. Que no vaya ni quitarle ni ponerle. Que diga lo que se le dijo que tenía que decir. Nosotros somos mensajeros de este mensaje glorioso. Bueno, ahí está
Ya lo están ensayando, ¿no? El himno. Dejar el resultado al Señor. Es decir, hermanos amados, tenemos que ser fieles mensajeros. No vendemos, porque cuando tú empiezas a vender el evangelio, vendes un evangelio diferente. Porque resulta que el evangelio de la cruz, el evangelio de morir a sí mismo, eso no vende. O sea, es muy fácil de predicar a la gente. ¿Sabes una cosa? Cristo te ama y tiene un gran propósito para tu vida. ¿A quién no le gusta eso? ¿Sí o no? Como decía Paul Washer, y a alguien le predicaron así: Cristo tiene un gran propósito para la vida. Y dice, ¿de verdad? Porque yo también tengo grandes propósitos para mi vida. Podemos unirlos. No, el evangelio dice: eres un pecador y mereces ir al infierno con absoluta justicia. Has vivido para desobedecer a Dios toda tu existencia y nunca te has acoplado a la palabra de Dios. Pero déjame decirte algo: hay alguien que vino y se entregó. Dios mismo se hizo hombre para entregarse y tomar tu lugar en la cruz y sufrir el castigo que tú merecerías sufrir eternamente en el infierno. Ese se llama Jesucristo. La Biblia dice que si crees a Él y te rindes a Él, que es tener fe en el Evangelio. Tener fe en el Evangelio no es aceptar intelectualmente que Cristo vivió y que murió por los pecadores. No, creer en el Evangelio es una sola cosa: rendirse. Hay gente que yo me puedo parar y dice, hábleme del Evangelio, y me lo pueden describir mejor que ustedes. Pero ellos están perdidos, son incrédulos, porque aunque lo conocen y lo saben, nunca se han rendido a esa verdad. Es imposible que tú entiendas que merecías el castigo eterno de Dios y seas indiferente a eso. Es imposible que tú sepas que Dios te amó hasta la muerte y muerte de cruz y seas indiferente a eso y sigas viviendo igual. Es imposible. Es imposible que tú entiendas y creas verdaderamente que el eterno Dios se hizo hombre, se humilló. ¿Cuál es la mayor humillación de Cristo? Más que la cruz, fue haber tomado cuerpo humano, porque el Dios creador de todas las cosas se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros. Y vino para entregarse por ti, y tú sigues viviendo siendo indiferente a Dios, y haciendo lo que te parece, y no congregándote, y haciendo lo que quieres. No has creído, créeme, sabes, tienes información acerca del Evangelio. Tal vez la información es correcta, pero no has creído, porque cuando tú crees, te rindes a eso. Te viene a la cabeza la Segunda Guerra Mundial. Japón, Estados Unidos estuvieron en guerra, dentro de esa misma guerra. El 6 de agosto del 45, hace poco vieron eso, ¿no? La bomba de Hiroshima, ¿no? Japón se rindió, pero resulta que muchos soldados que estaban en otras islas duraron hasta 30 y 40 años para rendirse, porque les enviaban información y les decían, ya nos rendimos, pueden salir de las montañas y irse para su casa. Y ellos no creían, y terminaron siendo unos ancianos. Esas historias están en internet. Hace 40 años su país siguió su camino, progresó, dejó la guerra, y ellos todavía siguen en guerra. Hay una historia muy bonita, no sé si hasta tuvieron que llamar al comandante del que ya era un hombre supremamente anciano, que hacía décadas había dejado de ser un militar, y tuvo que ir hasta las lomas de las islas de las Filipinas para decirle a ese soldado que ya también era un anciano: mire, yo le ordeno que se rinda, porque es que de verdad no rendimos. El tipo dijo, como que la cosa es cierta. Le han dicho muchos mensajes, no lo había creído. ¿Sabe qué es lo que pasa con mucha gente que no se ha rendido a Cristo? Que sabe que el Evangelio es verdadero, pero no se han rendido a esa verdad. Hermano, que Dios le dé la gracia para creer esta verdad.